la palabra del Señor se está cumpliendo, pues muchos están apostatando de la fe, y no solamente los miembros de las congregaciones, sino incluso los líderes, los pastores, que una vez predicaban la sana doctrina, ahora los vemos abrazando herejías destructoras. Tal es el caso de este expastor que predicando, pues, puede decir la sana doctrina, ahora ha abrazado lo que es el catolicismo romano. Vamos a ver la nota. Dice la nota que la agencia de noticias católicas, Así Prensa, entrevistó al teólogo católico Fernando Casanova, un exministro, licenciado ordenado y pastor pentecostal, dice, que desde hace 10 años se convirtió al catolicismo, ingresó formalmente a la Iglesia Católica el 17 de abril del 2003 y actualmente ofrece estudios a distancia para el diplomado en estudios bíblicos en el Instituto Teológico Mundial. Algo triste, algo lamentable, cómo después de predicar un evangelio como el Señor le mandó, estés abrazando herejías. ¿Por qué digo herejías? Porque dentro del catolicismo pues se permite la idolatría. Ahí pues las personas pues pueden prenderle veladoras a las imágenes y les está permitido. Allí ponen la tradición por encima de la palabra de Dios, ponen la tradición por encima de la palabra de Dios. Esa es la fe católica que ellos profesan. Ahora, dice la nota, es un apologista católico, conferencista internacional que defiende su fe y anima a otros a volver a la verdadera iglesia de Cristo, según afirma. ¿La verdadera iglesia de Cristo, la iglesia católica? No, la iglesia católica ya hemos dicho en este canal que principió con Constantino. Constantino fue el que fundó la iglesia católica, porque cuando Constantino llegó al poder, los cristianos eran perseguidos, pero como los cristianos eran perseguidos, se escondían en las catacumbas. Constantino aprovechó, proclamó que se había convertido a Cristo, pero era mentira, él seguía adorando al sol, pero esa doctrina de Constantino pues fue mezclada con lo que es el cristianismo, y esto se volvió un catolicismo. Entonces los católicos, cuando se fundó todo eso, cambiaron los ídolos paganos de aquel entonces, como por ejemplo la Reina del Cielo, que la adoraban, la convirtieron en María para congraciarse con los cristianos, para que los cristianos vieran que pues ya habían traído la paz, que ya no iban a ser perseguidos más, pero los querían envolver en el mismo sistema pagano. También fueron cambiados varios de los ídolos, les pusieron nombres de los apóstoles. Por ejemplo, tenemos a San Judas Tadeo también, que es otro ídolo pagano. Pero es lo que estamos viendo en la actualidad. Acá hay varios ídolos también que todavía se adoran dentro del catolicismo romano, solamente con nombres cristianos. Y podemos decir que es el mismo imperio romano del catolicismo, el mismo imperio, solamente con trajes religiosos. Nada ha cambiado. Entonces, ¿cómo me afirma este varón que está en la verdadera iglesia de Cristo cuando Cristo no fundó el catolicismo romano? No. La iglesia del Señor se formó con la iglesia primitiva. Ahí fue donde principió la iglesia del Señor, con la iglesia primitiva. Es que no hay podemos decir, no hay nada que se esconda, no hay, podemos decir, nada que no esté encubierto. Todo ha salido a la luz y podemos entender que la iglesia del Señor fue fundada, establecida con la iglesia primitiva. Ahí principió todo en Pentecostés, no principió con la iglesia católica. Pero este varón dice que ahora está en la verdadera iglesia. Casanova también explica que se convirtió católico después de un difícil proceso. Comenzó a darse cuenta que mientras ejercía su liderazgo ministerial, que finalmente daba por concluido que la fe católica era correcta en varios aspectos. ¿En qué aspectos era correcta que el Evangelio de Cristo? Vamos a ver. Tras 5 años de estudio profundo en la Biblia y la historia de la iglesia, él culminó. Me encontraba siempre que la iglesia católica siempre tenía la razón, pero ¿en qué tiene la razón? Yo no quería serme católico, dijo el expastor, y cuando encontraba una puerta de salida,
se presentaba una fe católica más deslumbrante y atrayente. ¡Wow! Pues yo no encuentro nada de atrayente en la fe católica. Más bien yo encuentro herejía, idolatría. Es lo que encuentro yo. Eso es lo que encuentro yo. Porque como el hecho de poner a María por encima de Dios, eso es idolatría. El hecho de adorar a ídolos, yo encuentro idolatría. Idolatría. El hecho de torcer la palabra del Señor, para mí eso es una abominación y para el Señor también. Algo perverso. ¿Cómo va a ser algo deslumbrante? Dice, ¿cuál fue el real descubrimiento de su conversión al catolicismo? Vayamos a ver. Cuando escuchamos las palabras del ex pastor, se espera encontrar en su testimonio alguna debilidad contundente y una apología tenaz que demuestre el grave error del protestantismo, o sea, del cristianismo. O sea que hay un gran error en el evangelio, pero no lo hay. Sin embargo, él explica que su gran misterio fue la presencia real y verdadera del Dios en el Santísimo Sacramento del altar, o sea, la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? Entonces, la Eucaristía no es más que la cena del Señor, o sea, de acuerdo a la tradición católica. En la cena del Señor es donde en la misa, pues, el cura, según los sacerdotes católicos, tienen el poder para convertir la hostia en el cuerpo del Señor Jesús. Pero ellos lo creen literalmente. Ellos creen que cuando se manifiesta o se está ofreciendo la hostia, eso es la cena del Señor, y literalmente se está convirtiendo ese pedazo de pan en el Señor Jesús, que literalmente cuando se está haciendo misa y se está dando la hostia, el Señor Jesús baja ese pedazo de pan y se convierte en esa galleta. Podemos decirle que se están comiendo al Señor Jesús cuando les da la hostia. También cuando están haciendo la misa, eso de la Eucaristía también, cuando beben el vino, ellos afirman que literalmente de verdad la sangre de Cristo se están tomando, la están bebiendo, la cual es una abominación, porque meditemos, ¿en qué mente cabe también que un sacerdote tenga poder para convertir o para hacer bajar al Señor Jesús del cielo, para convertirlo en ese pedazo de pan, o para volver a hacerlo una vez más? Cuando la Biblia nos dice que cuando el Señor Jesús tomó la cena con los discípulos, les dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, lo dijo el Señor Jesús, y no volveré a tomar más de él hasta que venga en el reino de los cielos. O sea que no se iba a volver a repetir, que la sangre del Señor no se iba a volver a repetir hasta que el Señor esté con sus siervos en el reino de los cielos. Ahora bien, cierto que nos dice que la Santa Cena pues se tiene que también un recordatorio, pero hablándolo literalmente, que ellos no crean que literalmente el sacerdote tiene poder para bajar del cielo al Señor Jesús y convertirlo en ese pan, y para creer literalmente que tienen poder para convertir ese vino con lo que celebran la cena, la Eucaristía, en la sangre del Señor. Eso realmente es una perversidad. El sacerdote no tiene poder. Pues creen que el sacerdote tiene poder para perdonar pecados, por favor. ¿En qué mente cabe eso, por favor? Hasta ese grado llega la ignorancia de la gente dentro del catolicismo romano, que él cree que el sacerdote tiene ese poder para perdonar pecados, para convertir el agua o el vino o lo que sea en la sangre del Señor Jesús, o la hostia en el cuerpo del Señor Jesús. El sacerdote no tiene ese poder, es un ser humano, por Dios. Pero hasta dónde llega podemos decir, la ignorancia de la gente al creer todo eso. Dice, sí, porque sigue diciendo aquí, ¿qué es la Eucaristía? No es más que la cena del Señor. Según la tradición católica, es el momento donde el pan y el vino, el cuerpo de la sangre y la sangre de Jesucristo se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre, algo conocido bajo el concepto de transubstanciación. Así se conoce. Y esto fue lo que deslumbró a este expastor. O sea que él, dentro del cristianismo, él no podía convertir el pan en el cuerpo de Cristo. Dentro del cristianismo, él no podía convertir lo que es
el vino o con lo que se celebra la Santa Cena en la sangre de Cristo. Y él quería ese poder para transformarlo. Él quería ese poder que supuestamente tienen los sacerdotes católicos para hacer bajar y convertir al Señor Jesús o el pan en el Señor Jesús. Él quería ese poder y por eso dejó el evangelio de salvación, por eso dejó el cristianismo, porque él sentía envidia de los sacerdotes católicos que hacen eso. Santo Dios, qué ignorancia, la verdad. Casanova dijo que así piensa en la entrevista, que él pretendía ser un buen pastor, pero se dio cuenta que como pastor no tenía el poder de Cristo para convertir el trozo de pan y un poco de vino en su cuerpo y su sangre, además de que descubrieron que el pentecostalismo dice no posee raíces bíblicas verdaderas, sino una serie de contextualizaciones y errores. ¡Wow! O sea, que él quería ese poder y él descubrió que dentro del cristianismo dice no posee raíces bíblicas. La raíz bíblica está en la palabra. Así que como cristianos nos regimos que la iglesia primitiva, ahí comenzó con la iglesia primitiva el evangelio. No nos regimos por religión, sino por la palabra del Señor. Así nos regimos. Pero él quería pues, ese poder. O sea, se dio cuenta que como pastor no tenía poder y quería ese poder. O sea, no le bastaba con los dones del Espíritu Santo, porque al Señor nos ha dado dones del Espíritu Santo, pero él quería poder convertir ese pan y ese poco de vino en el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. ¡Wow! Vaya excusa más barata. Como sigue diciendo aquí la nota, no hay duda de que está totalmente fuera de contexto. Se retiró del liderazgo ministerial por no poder convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¡Qué locura! Dice la nota. Y es verdad, es una locura. ¿Y cuál es y dónde está el contexto bíblico de eso? ¿De dónde está ese concepto bíblico? No lo hay. No lo hay. ¿Cuál es el concepto bíblico? ¿Cuál es y dónde está el contexto bíblico de eso? Dice, ¿acaso es el verdadero significado de la Santa Cena? ¿Es significado de la Santa Cena el que el sacerdote tenga el poder? ¿O que el pastor tenga ese poder? ¿O acaso el significado de la Santa Cena, el centro principal es el pastor? ¿O es un sacerdote también? ¿Que el significado de la Santa Cena no es recordar al Señor Jesús, la celebración que el Señor Jesús hizo cuando con sus discípulos? ¿Que el significado no es el centro, dice? Es el Señor Jesús, recordar el cuerpo y la sangre del Señor, la sangre derramada en la cruz del Calvario. Entonces, ¿cuál es el significado? Es una de solemne para el Señor, pero el pastor, este ex pastor quiere hacer el centro, él, por lo que veo, con estas palabras que dice, que él quería ese poder, él quería ser el centro. Acá dice diciendo, finalmente, este ex pastor arremete con plena seguridad. Los que aman verdaderamente a Dios no se conforman con poco, ni siquiera con mucho, sino que lo quieren todo. Y por eso estamos en comunión y moriremos en la iglesia que lo tiene todo. Y la única iglesia que tiene ese criterio es la fe católica. Esto se llama avaricia. Esto no se llama podemos decir, de querer. Si está hablando de que lo quieren todo, eso está hablando de avaricia ya. Porque uno dentro del cristianismo, bíblicamente hablando, el Señor nos dice, conformaos, dice, con lo que tenéis. El Señor Jesús no nos prometió riquezas, hablando terrenalmente hablando, porque somos ricos espirituales en Cristo Jesús, tenemos nuestra morada eterna. Pero terrenalmente hablando, Él no prometió riquezas a los cristianos, que las riquezas son insípidas, son pasajeras. Pero si se refiere a que los que verdaderamente aman a Dios no se conforman con poco, pues espiritualmente hablando uno tiene que buscar más y más del Señor. Uno tiene que buscar más y más y no conformarse con su vida espiritual, sino buscarle. Pero a mi parecer lo que este varón se refiere aquí es literalmente hablando, terrenalmente, porque no se conforman con las posesiones que posee y si ni siquiera con mucho. Él quiere tenerlo todo, porque dentro del catolicismo romano sabemos que ahí se mueven millones. La idolatría mueve millones también. La idolatría, lo que es la idolatría. Por eso no le enseñan a sus feligreses que la idolatría es pecado.
porque la idolatría es un negocio para ellos, las misas es un negocio para ellos también. Todo es un negocio para ellos y por eso no quieren cancelarlas, prefieren vivir engañando a los feligreses, aunque los conduzcan hacia la condenación eterna. Entonces, dice que según ellos, dice, por eso estamos en comunión y moriremos en la iglesia que lo tiene todo. Podrá tener riquezas la iglesia católica, pero ¿de qué sirve tener riquezas si la vida espiritual está por los suelos? Dice el Señor Jesús, le dice a la iglesia, pues que la iglesia ese, aquí tiene nombre, dice, tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así lo dice la palabra del Señor, que es a la iglesia de la Odisea, donde le dice que se cree rica la iglesia, que lo tiene todo, que no tiene necesidad, quizá tenía riquezas, como la iglesia católica tiene riquezas. El Vaticano hay millones, es un país, el Vaticano con moneda propia, pero no tienen a Cristo en el corazón. Pero ¿qué pasa? Es un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo ante los ojos del Señor. Y así está este pastor también, que quiere alcanzarlo todo, terrenalmente hablando, pero este expastor, perdón, pero de Cristo no tiene nada. Y la única iglesia que lo tiene todo es la iglesia católica. Sí, pues pueden moverse millones, pero ¿de qué le sirven los millones si al final se van a perder? ¿De qué le sirve un templo tan hermoso que tenga mármol y todo si no se mueve la presencia del Señor? No sirve para nada. Es mejor tener un templo pequeño, sí, pero que el poder de Dios se manifieste con poder. Es lo mejor. Pero vemos que es una locura, es algo que carece de fundamento la razón por la que dejó a Cristo este varón y ahora afirma que está dentro de la verdadera iglesia. Dios mío, ¿hasta dónde están llegando la apostasía? Y luego, ¿por qué? Solamente por querer, según poder, convertir el pan en el cuerpo de Cristo, como si eso realmente fuera el significado de la cena del Señor. Pero bueno, Dios tenga misericordia, son almas que necesitan la salvación y sabemos que Dios los puede alcanzar, Dios puede alcanzarlos a estas personas. Sí, Dios los puede alcanzar, Dios los puede